Hola, hola, fans de las series turcas. Sean bienvenidos una vez más a este canal que es su hogar para todas las noticias, análisis y debates sobre el fascinante mundo de los dramas turcos. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado mucha curiosidad y debate entre los seguidores de Can Yaman, el llanto que conmovió a muchos. ¿Por qué lloró Can Yaman? ¿Qué secretos se esconden tras esa emotiva expresión? Y por supuesto, ¿qué papel juega la figura materna en la vida del actor que nos roba el aliento? Acompáñenme en esta exploración llena de detalles, emociones y revelaciones que seguramente les encantará. Antes de comenzar este análisis, como siempre, les recuerdo que suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el universo de las series turcas, los actores más talentosos, la moda que nos inspira y todo lo que les interesa. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. No se pierdan ni un solo detalle. Comencemos. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco y a nivel internacional. Su innegable carisma, su talento indiscutible y su atractivo físico lo han convertido en un ícono. Pero más allá de su éxito y de los reflectores, Can es una persona, con sus emociones, sus alegrías y sus momentos de vulnerabilidad. Y uno de esos momentos, capturado por las cámaras, fue el llanto de Can Yaman. Un llanto que generó curiosidad y muchas preguntas entre sus seguidores. Para comprender a fondo las razones detrás de ese llanto, debemos ir más allá de las especulaciones y los rumores. Y aquí es donde entra en juego un elemento clave en la vida de Can, su madre, Gulden Can. La relación entre Can y su madre es especial, un vínculo fuerte y lleno de amor y respeto. Gulden ha sido un pilar fundamental en la vida de Can, acompañándolo en cada paso de su carrera, apoyándolo en los momentos difíciles y celebrando sus éxitos. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de ese llanto? Existen diferentes versiones y especulaciones, pero la que prevalece y tiene más sentido es la que involucra directamente a su madre. La situación más comentada y con mayor peso en la información pública es que Can Yaman, en un momento de gran emoción, probablemente debido a un logro profesional importante o a un recuerdo significativo, se vio desbordado por la emoción, por la alegría, por la nostalgia. Imaginen, años de trabajo, esfuerzo, sacrificio, y de repente ese sueño se materializa. Es completamente comprensible que las lágrimas broten. Y para alguien tan unido a su madre, Gulden, este logro compartido seguramente tuvo un significado muy especial. Podemos inferir, y esto es importante, que el llanto de Can Yaman no fue un hecho aislado, sino más bien la culminación de una serie de factores emocionales. La presión de la fama, la responsabilidad de mantener su éxito, la añoranza por su familia y su hogar, todo esto pudo haber contribuido a que las lágrimas fluyeran. Y la presencia o el recuerdo de su madre, Gulden, probablemente intensificó esa emoción. Es importante destacar que Can Yaman es un ser humano, y como tal, tiene derecho a sentir y a expresar sus emociones. En una sociedad donde a menudo se espera que los hombres sean fuertes y estoicos, ver a Can Yaman llorar fue, para muchos, una muestra de su autenticidad y de su sensibilidad. Es al final un actor que se entrega a sus sentimientos, y esto es admirable. Profundizando en la relación de Can con su madre, es evidente que Gulden juega un papel trascendental en su vida. No es solo su madre, sino también su amiga, su confidente y, en muchos aspectos, su mayor apoyo. Ella ha estado a su lado desde el principio, animándolo a perseguir sus sueños y brindándole el amor incondicional que todo hijo necesita. La imagen de Gulden acompañando a Can en eventos importantes, celebrando sus éxitos y consolándolo en los momentos difíciles, es una constante en los medios. Esta conexión tan fuerte con su madre es algo que muchos admiramos y respetamos. Además de la relación con su madre, es crucial considerar otros factores que pudieron haber influido en el llanto de Can. La intensa presión mediática, el constante escrutinio de su vida personal y profesional, y la exigencia de mantenerse siempre en la cima, pueden generar estrés y ansiedad. A esto se suma la dificultad de mantener relaciones personales en medio de la fama y la agenda apretada que requiere su trabajo. Y no podemos olvidar el factor emocional que implica la actuación. Can Yaman es un actor talentoso que se involucra profundamente en sus personajes, lo que requiere conectar con sus propias emociones y vivencias. Es probable que en algún momento la línea entre la ficción y la realidad se difumine, y que las emociones del personaje se fusionen con las propias del actor. Esta convergencia de emociones, junto con la presión del éxito, pueden resultar abrumadoras. Ahora, hablemos de cómo.
La imagen de Can Yaman llorando fue recibida por el público. En un mundo donde las celebridades a menudo se muestran perfectas e inalcanzables, ver a Can Yaman vulnerable y emocionalmente expuesto fue un cambio refrescante. En lugar de ser criticado, recibió muestras de apoyo y comprensión por parte de sus fans. Y esto es muy significativo. Demostró que la gente aprecia la autenticidad y la humanidad, incluso en las figuras públicas. La reacción de los medios también fue interesante. Algunos optaron por enfocarse en el lado sensacionalista, especulando sobre las causas del llanto y tratando de buscar una historia dramática. Sin embargo, otros medios, y especialmente los fanáticos, optaron por una perspectiva más empática y respetuosa. Entendieron que Can Yaman, como cualquier persona, tenía derecho a expresar sus emociones y a ser vulnerable. En resumen, el llanto de Can Yaman no fue un evento aislado, sino un momento de gran emoción que se originó por múltiples factores. Y la presencia y el impacto de su madre, Gulden, en su vida personal, profesional y emocional fue, y sigue siendo, fundamental. Entender esto nos permite apreciar aún más la autenticidad y la humanidad de Can Yaman, un actor que no tiene miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero, que la relación con nuestros padres, especialmente con nuestras madres, es un pilar fundamental en la vida. Segundo, que es válido expresar nuestras emociones, sin importar lo que digan los demás. Y tercero, que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad constante, sino que implican retos y desafíos emocionales. Es importante destacar que la relación de Can con su madre, Gulden, no es solo un reflejo de la importancia del vínculo familiar, sino también un ejemplo de cómo el apoyo incondicional puede ser clave para alcanzar el éxito. Tener una persona que te ama, que te apoya y que cree en ti, como es el caso de Gulden, es un tesoro invaluable. Y ahora, para finalizar este vídeo, me gustaría compartir un pensamiento. La vulnerabilidad es una fortaleza. Mostrar nuestras emociones, ser auténticos y honestos con nosotros mismos y con los demás, es lo que nos hace humanos. Y en el caso de Can Yaman, su capacidad para expresar sus sentimientos es una de las muchas razones por las que lo admiramos y lo queremos. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado esta información interesante. Recuerden que es importante investigar y analizar la información, y no quedarse solo con las especulaciones. En este caso, hemos explorado la verdad detrás del llanto de Can Yaman y la importancia de su madre en su vida. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué opinan sobre la relación de Can Yaman con su madre? ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.